Bienvenidos al Dado Maldito, bienvenidos a Zona de Guerra, bienvenidos un vídeo más. Vamos a jugar, bueno, ya lo estáis viendo en la disposición del propio tablero. ¿Qué juego es? No es ni más ni menos que, pues, Undaunted Norte de África. Y vamos a jugar junto con la expansión, que lo tengo por aquí, darme un segundín, que os lo quiero enseñar. Undaunted Reinforcement, a tomar viento, ¿vale? Vamos a jugar con el modo solitario, y yo voy a jugar con la parte de los italianos, y digamos que la parte de los ingleses y demás va a ser el bot. Muy bien. ¿Y cómo se juega esto? Bueno, pues se juega con una serie de cartas que son las que van a determinar el funcionamiento del bot, que ya lo tengo por aquí todo preparado. Y bueno, pues prácticamente todo se juega con normalidad, excepto unas cosillas que varían y tal, que iremos viendo a medida que vamos jugando. Bueno, por lo pronto, ¿qué vamos a hacer? Primero os tengo que enseñar que tenemos aquí un librito, ¿vale? En el Reinforcement, que es el modo solitario, y tenemos que ir, bueno, yo en mi caso, porque para aquellos que no lo conozcáis y para aquellos que los conozcáis, me parece correcto, ¿vale? Y para que no lo conozcáis, yo tengo una partida guardada, sí, bueno, una partida grabada con Lorelei de Undaunted Normandy, que la jugué con ella completamente. Entonces, que sí, que puedo jugar en solitario en Normandy, sí, pero como de esta expansión no tengo absolutamente nada, Lorelei en este caso no me va a poder acompañar, con lo cual voy a grabarlo yo con el bot, ¿vale? Entonces, aquí ya nos dice, como he dicho antes, el modo solitario. Nos vamos al escenario 1 y nos dice qué es lo que hay que hacer. Cambios en la preparación, ninguno. Preparación, pues aquí nos dice el mazo, todos. Contenido, pues ingeniero, ametrallador y explorador para la parte de los ingleses y demás. Y los italianos, fusilero, ametrallador y explorador, que es lo que ya tengo yo por aquí todo preparado. Muy bien, ahora hay que tener en cuenta esto de aquí, durante el juego, la peligrosidad que es también, y el desempate, que esto es todo sumamente importante para el tema de prioridades. Y una vez visto esto, pues nos vamos a ir al libro de escenarios de aquí, de Undaunted Norte de África, no al Normandy, perdón, me hago ya un lío cantando Undaunted, leche. Venimos por aquí y tenemos el escenario 1, que es el aeródromo 7. Una cosita que han cambiado, que es bastante contundente, que está bastante bien, es, bueno, que ya lo iremos viendo sobre la marcha, pero me mola, porque si tú tienes, por ejemplo, un explorador aquí, y aquí hay un ametrallador, ¿vale? Aquí se supone que debería haber una ficha, ¿vale? Si no está controlado por el bando enemigo, tú puedes controlarlo aunque haya enemigos en esa misma loseta, cosa que antes no se podía hacer. Así que eso es lo que ha cambiado realmente respecto al resto de juegos. Me refiero, respecto a la expansión del norte de África y respecto al Normandy. Del norte de África al del Normandy al norte de África cambian muchas cosas. ¿Por qué? Porque han introducido vehículos. También en el Reinforcement han metido vehículos, pero bueno, eso ya lo iremos viendo más adelante. Vamos a ir acabando primero unas campañas antes de empezar con otras. Y bueno, lo dicho, aquí han metido pues varios vehículos, como tanques ligeros, también hay por aquí, mirad, un jeep y demás, más tanques y tal. Bueno, lo vamos viendo a medida que vayamos. Mirad, aquí por ejemplo tenemos más. Lo iremos viendo a medida que vayamos avanzando sobre estos escenarios. Lo primero de todo es este primer escenario, que os voy a leer ahora mismo el lore, ¿vale? Y dice lo siguiente: Carrera Jalokufra, Libia Oriental, 17 de septiembre de 1940. El LRP, que fue el predecesor de LRDG, realizó su primera acción importante en septiembre de 1940. La patrulla identificó un aeródromo italiano cerca de la carretera, en camino de Jalo a Kufra.
en Libia Oriental. El LRP destruyó el depósito de combustible y el equipo de navegación que había junto a la pista de aterrizaje. En las cercanías emboscó a 2 camiones italianos que transportaban suministros militares y correo. Que lo tenemos ya por aquí, ¿veis? Aquí tenemos el camioncito, por aquí tenemos el avión y por aquí tenemos los depósitos de combustible. Por cierto, esto debería de ir así. Vamos a dejarlo tal cual viene en el mapa. Bien, la iniciativa la tienen los italianos, con lo cual la tendría yo. Y bueno, por lo demás la disposición que viene aquí. Esto es igual que el Undante normal y corriente, así que la disposición es la que hay. No voy a hacer un tutorial de cómo se hace esto, porque en el Undante Normandy ahí tenéis cómo se hace, cómo se maneja todo esto, o sea, cómo se lee el montaje del escenario. No me va a parar tampoco mucho, pero vamos, coge las cartas que vienen aquí, las que están con un fondo negro son las que van aquí boca abajo y ya está. Es que no tiene mayor historia. Yo os digo, ahí lo explico cómo se hace, sobre todo en el primer vídeo lo explico muy bien de cómo se hace cada cosita. Venga, y ahora dice, recuerda, sabotaje. Esto es sumamente importante. El LRDG no puede conseguir puntos de objetivo controlando una loseta en la que haya una estructura. En su lugar, debe destruir una estructura mediante una acción de demoler que tenga éxito. Si destruyes una estructura controlada por los italianos, estos ya no pueden conseguir los puntos que hay en ella. Solo 3 soldados del LRDG tienen la acción demoler: el sargento, el ingeniero y el saboteador. Solo el ingeniero participa en este escenario, así que asegúrate de mantenerlo a salvo. ¿Por qué viene esto? Bueno, el objetivo es obtener 3 puntos, por la parte 3 objetivos, y el italiano son los 3 objetivos. Tenemos aquí, si os fijáis, esta banderita, que también lo explico cuando está en la partida de Normandy, cuando lo jugamos y tal. Bueno, pues las banderitas estas son los puntos de objetivo. Pues necesitamos tener 3 por nosotros, por nuestra parte, la parte italiana. Simplemente con llegar y controlar la roseta, que es importante, ya obtenemos esos puntitos de objetivo. En este caso nos daría 1, aquí nos daría 1, aquí 1 y aquí 2. Y el malo maloso, ¿vale? El malo maloso lo que tiene que hacer es demolerlo. O sea, no se puede quedar con los puntos, con los objetivos, simplemente con demoler. ¿Y qué es demoler? Bueno, pues aquí viene un 6 con un escudito y con puntos suspensivos. Esto significa que puede ser demolido gracias a los ingenieros, que ya iremos viendo a medida que vayamos jugando y esas cositas, ¿vale? Bueno, yo creo que vamos a empezar. Venga, pues primero nosotros vamos a disponer de ametrallador, explorador y fusilero. Creo que ya lo dije antes. Bueno, creo no, lo dije antes. Y el bando LRDG tiene ametrallador, explorador e ingeniero, que es el que va a hacer el tema de las demoliciones. Como ya os digo, el bot va a utilizar estas cartitas. Estas cartitas sí las voy a explicar ahora un poquito. Estas cartitas, en la parte superior de la carta, viene para qué escenarios son. En este caso es para el 1, el 4, el 6 y el 9. Si le damos la vuelta, el mismo teniente vale también para el 5. ¿Vale? Pero es que aquí solamente vale para el 5 porque hace otra cosa diferente. En esta cara de aquí, para el 1 y el 4, el 6, para el 1 al 4, el 6 y el 9, pues hace esto de aquí. Fenomenal. Y lo mismo para el suboficial mayor, ¿veis? Para el 2 y el 4, el 7 y el 8, 2 al 4. Vale, este para el 1, 6 y 9, y en la parte de atrás solo para el 3, este solo para el 1, y aquí para el 2, aquí el 1 y el 2. Bueno, pues así está el asunto. Muy bien, pues una vez que ya has elegido, bueno, una vez que ya has cogido las cartas de qué escenario pertenecen, pues tienes que estar atento a lo que viene cuando sea el turno del bot, a ver qué se activa. ¿Cómo se va a activar? Eso ya lo vamos viendo. Y tiene aquí un orden de prioridad de lo que tiene que realizar cuando sea su turno. Tiene aquí paso 1, paso 2 y paso 3, por ejemplo, del ametrallador. Pues si el primero lo puede realizar, lo realiza. Si no, pasa al segundo. Y si no, al tercero. Y si no puede realizar el tercero, no hace nada el bot. Y ya está, ¿vale? Lo mismo con el explorador. Hace una serie de pasos y así sucesivamente con el resto.
Es muy sencillito, esto no tiene mayor pérdida. Lo que puede tener pérdida es cómo se activa el bot. Ahí vamos a entrar un poquito en materia, porque la activación va respecto a las cartas. Respecto a las cartas. Vamos a ir poco a poco, como ya os digo, no hay que sulfurarse, no hay que ponerse nerviosos, que nos metemos en ello a la de ya. Venga, pues vamos a continuar. Venga, antes de continuar vamos a hacer una cosita que no os he comentado y hay que coger, según el libro de escenarios, que os lo voy a mostrar por aquí, hay que crear... no, este es el reglamento, perdonad un momentito, dos momentitos, tres momentitos. Mirad. A ver, esto estaba... no, este es el escenario 3, el escenario 1, vale. Fijaros aquí que pone mazo todos, ¿vale? ¿Qué es lo que significa? Significa que todo lo que tiene que estar en el mazo de refuerzo se deben de juntar y barajar. En caso de que hubiese unidades diferentes, como puede ser, por ejemplo, aquí en el escenario 2, hay dos mazos diferentes, ¿vale? Para el LRDG no hay, pero por ejemplo para el italiano sí hay. Habría que crear dos mazos, uno que es para la unidad A y otro para la unidad D, que es para el tema de tanques, para los tripulantes y demás. Que ya iremos viendo poco a poco, porque ya sabéis que me mola jugar al final todas las campañas. Pero bueno, vale, pues venga, dicho esto, lo que vamos a hacer va a ser coger pues estas cartitas que tenemos por aquí y hay que barajarlas bien barajadas. Barajamos bien, barajamos perfectamente, como buenamente se pueda, hacemos así, un pequeño cortecito y fenomenal, y la dejamos aquí. De hecho, esta niebla de guerra la vamos a apartar y esta la vamos a dejar aquí. Muy bien, pues vamos a empezar, ¿vale? Vamos a empezar, vamos a ver cómo se juega a esto que, bueno, siempre tener el libro de reglamento, ¿vale? Para tener la zona del enemigo desconocido, que es el modo solitario, para el tema del turno de juego, y así no os perdéis. Es muy sencillito, simplemente es para tenerlo aquí a mano para consultar en caso de necesidad. Bueno, vamos a ver, ¿cómo se hace esto? Lo primero de todo, nosotros vamos a robar 4 cartitas, ¿vale? Robamos 4 cartitas, 1, 2, 3 y 4. Bien, y ahora tenemos que coger una carta para la iniciativa. ¿Qué nos compensa? Bien, nos compensa gastar una carta, la cual, vamos a dejarlo así por orden de iniciativa, más alta a la más baja. Nos compensaría gastar una iniciativa alta para salir antes y por ello intentar hacer daño o llegar a los objetivos antes de lo establecido, o bien intentamos defender aquí todo lo que podamos a la espera de lo que haga el bot. Pues vamos a ver, este es un explorador. El explorador le vamos a necesitar al final, ¿eh? El explorador le vamos a necesitar debido a que para poder, bueno, esto en las partidas del Normandy ya os he enseñado, os enseño mejor dicho, de cómo funciona el explorador, pero bueno, aquí ya os digo cómo se hace, ¿vale? Entonces, el explorador es muy importante para poder moverse a casillas que no estén con este icono, ¿vale? Este icono significa que ya ha sido explorado, y si le damos a la vuelta significa que está controlado, ¿vale? Para poder controlar se necesitan los fusileros. Ahora bien, tenemos que coger y con el explorador, es que vamos a necesitarlo, sí o sí. Entonces podemos coger 1 y 2 y para adelante. Yo creo que va a ser buena opción. Venga, no sé cómo me va a salir, porque si no me hubiese salido a niebla de guerra, otro gallo cantaría. Mirad, voy a sacrificar, entre comillas lo de sacrificar, un fusilero. Esto significa que voy a tener iniciativa 5 y ahora viene la diferencia de jugar contra un humano. Cogemos y la primera carta del bot, del mazo del bot, y sale un 2. ¿Qué es lo que significa? Que nosotros vamos a tener la iniciativa. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esta carta? Pues esta carta lo que va a hacer va a ser que se descarta, ¿vale? Esta carta la va a descartar, así que queda en su zona de descartes. Vamos a dejarlo aquí, va a quedar en la zona de descartes y por ello pues ya simplemente robará 3 cartas boca abajo,
y ya está. Bueno, esto lo tiene que hacer después, pero bueno, lo mismo da. Bien, vamos a jugar nosotros, vamos a jugar la niebla de guerra, que no podemos hacer nada con ello. Vamos a jugar el explorador, vamos a jugar la opción de explorar 2, ¿vale? Significa que se va a mover 2, así que va a ser 1 y 2. Y esto vamos a poner por aquí, dame un momento que tengo que coger por aquí, este no es, dame un momentito, que tengo que coger por aquí, como veis lo tengo en zip, esto no lo tengo en cajitas. Ponemos por aquí esto, y esto significa también que vamos a poner una niebla de guerra más en nuestro mazo. Y así es como se va generando el deck build de este juego. Sé que no tiene mayor historia. Venga, pues explorar 2, 1 y 2. Exploramos sin problemas. Y ahora vamos con el fusilero. El fusilero lo que va a hacer va a ser moverse. Pues venga, vamos a movernos aquí. Vamos a movernos aquí. Y ya con esto ya no podemos realizar nada más. El fusilero solo se va a poder mover por zonas donde ya han sido exploradas, ¿vale? Zonas que han sido exploradas que tienen pues estos anteojos, ¿vale? Estos prismáticos. Entonces ya estaría, no podemos hacer nada más. Mover 1. Pues lógicamente mueves 1. Si pudieras atacar, pues se atacaría con 1 y depende de la distancia, bueno, lo vamos viendo. Y controlar significaría que esta zona de aquí, por ejemplo, la podría controlar y ya está. Muy bien. Turno del bot. Entonces, el bot juega ahora sus cartitas. Hay que colocar sus cartas por orden de iniciativa, de mayor a menor. Y ahora lo hemos colocado 8, 6 y 1. Y ahora va a jugar, la primera de todas, va a jugar esta, que es el suboficial mayor. Cogemos cartita de aquí para ver qué es lo que hace. Suboficial mayor. Bien, fenomenal, la tenemos por aquí. Suboficial mayor solo puede hacer una cosa. Dice, tira un dado de... O sea, lanza un dado, hay que lanzar un dadete. Venga, lanzamos un dadete, sale un 7. Dice, de 6 a 10, inspira las dos siguientes cartas en el área de juego. Vale. Inspira, pues no tiene a quién inspirar. Las dos siguientes cartas, bueno, fenomenal. Pues las dos siguientes cartas en el área de juego. El área de juego del bot ahora mismo es esta y esta de aquí. Pues es el explorador. Vamos a ver qué es lo que puede hacer. Inspirar. ¿Qué es lo que significa inspirar? Inspirar es que puede repetir una acción, pues una unidad. En este caso va a ser la del explorador, porque este de aquí es una niebla de guerra que no va a poder realizar pues lo de inspirar. Lo que pasa es que es muy cachondo, porque dice las dos siguientes cartas del área de juego, o sea, las dos, pues no lo veo justo, porque este solamente permite inspirar una carta, pero bueno, vale, venga. Vamos a ver qué hace el explorador. El explorador pone por aquí: cuando el explorador se mueva a una loseta sin explorar, explora la loseta, lógicamente, que es poner una fichita de estas. Muy bien. Niebla de guerra en el área de juego. Reconocimiento. Pues no va a hacer reconocimiento, porque está aquí, no tiene que hacer reconocimiento. ¿El reconocimiento dónde lo va a hacer? A ver, ¿y qué es lo que hace el reconocimiento? El reconocimiento lo que hace es quitarse nieblas de guerra, ¿vale? Quitarse nieblas de guerra. Entonces sí va a poder hacerlo, porque tiene niebla de guerra en el área de juego. Sí, tiene niebla de guerra. Entonces va a hacer reconocimiento. Pues lo va a tirar. La va a tirar. Pues es lo primero que va a hacer. La va a tirar. Muy bien. Y como tiene inspirar 2 por culpa del suboficial, pues va a poder realizar otra acción. No va a poder realizar ninguna acción más, porque ya la ha hecho. Calla. Que ya lo ha realizado. Muy bien. No, miento. Esta es la acción normal. Bueno, que se me ha ido la pelota. Puede realizarla, que ahora está con la inspiración. Calla, que se me va. Bien, entonces, niebla de guerra. Ya no tiene niebla de guerra. La niebla de guerra solamente la puedes quitar si la tienes en la mano. Si la tienes aquí en el mazo, no la puedes quitar. No puedes rebuscar y quitarla. Solamente aquellas que tengas en la mano. Fenomenal. No hay objetivo en la loseta. No hay ningún objetivo. Con lo cual, selecciona un destino hasta 2 losetas de distancia. Pues mirar, 1 y 2. 1, 2 y 3. Este está muy lejos. Así que 1 y 2. Tendría que venirse aquí. Dice, selecciona un objetivo no explorado como destino. Ocupado por el enemigo, explorado por el enemigo, cercano a un fusilero enemigo o aleatorio. Bien, o bien selecciona un destino más cercano a un objetivo no explorado.
explorado, ocupado por el enemigo, explorado por el enemigo, etcétera, etcétera. En este caso es un objetivo no explorado como destino, que es este de aquí. Bien, pues entonces 1 y 2. Y esto funciona igual que para nosotros, que es coger, vendríamos, cogeríamos una fichita de estas, la ponemos aquí, perdón, esta no es. Pondríamos esta aquí y se come con patatitas una nieblecita de guerra que vendría aquí. Y yo he utilizado el inspirar, este señor, el suboficial mayor. Como era para 2 cartas, hemos utilizado esta que estaba en la mano y después ya le genera la inspiración, con lo cual ya está. Muy bien. Y el área de juego, como habéis visto, es la que yo coloco en esta parte de aquí. Lo voy a dejar aquí para que la podamos ver, porque si lo pongo más atrás, si lo pongo por aquí abajo, no lo veis y tampoco podéis ver su funcionamiento. Muy bien, pues hemos terminado con el bot. Volvemos a reiniciar la parte de robar cartitas. Robamos 4 cartas para nosotros. ¡Jo! Otra niebla de guerra que hemos robado. Muy bien. Pues vamos a ver, son 9, 7 y 3. Tengo un ametrallador que podemos saber qué podemos hacer. 1, 2 y 3. Podría intentar bloquear. Puedo intentar... Sargento de pelotón, intentar reforzar o comandar 2, que sería robar 2 cartas. Podía inspirar, que también me vendría bien, o reforzar. Es que no sé para dónde va a tirar el bot, ¿eh? No sé para dónde va a tirar. No sé qué va a hacer, no sé qué va a hacer. No sé si... Venga, déjamelo que me lo viese a ver cómo me monto aquí la estrategia bueno, la estrategia más o menos la tengo. Más bien la táctica con las cartas que tengo. A ver qué puedo hacer, a ver cómo me lo monto. Venga, continuamos. Venga, antes de continuar voy a hacer un pequeño rewind, ¿vale? Por el tema del reconocimiento. Así que, bueno, yo ya me quedo con mis cartas, ¿vale? Pero no vamos a finalizar todavía el turno del bot. ¿Por qué? Porque cuando tú haces un reconocimiento, aparte de quitar la niebla de guerra, pues hay que robar una cartita extra. Y eso no lo habíamos hecho. Así que sería turno del ametrallador. Vamos a ver qué hace el ametrallador. Acordaros que va a tener que hacerlo 2 veces por el suboficial. Acordaros que tenía inspirar, en este caso pone 1, pero la carta del bot nos decía que inspiraba a las cartas que estuviesen en juego. Como esta ha entrado en juego, pues también va a poder activarse 2 veces. Bien, ¿qué es lo que va a hacer el ametrallador? Pues vamos a verlo. Vamos a verlo. Dice, enemigo con un valor total de defensa menor de 6. Vamos a ver, ametrallador 1, 2... 3 y 5, 8. 3 y 5, 8. Esto de aquí, que veis aquí que hay un 6, esto es para la demolición, no vale como defensa como tal, es la defensa del propio edificio, ¿vale? No es una defensa que proporcione a las unidades. Entonces serían 1, 2 y 3, 3 y 5, 8, con lo cual este no va a valer. Valor de defensa 6, así que nada, a atacar, pues no va a poder. Enemigo con un valor total de defensa menor que 8, pues 1, 2, menor o igual, ojo, 1, 2, 3, 5, 8, pues sí. Entonces, ¿qué es lo que va a intentar? Bloquear. Pues va a intentar bloquear al explorador. Pues venga, vamos allá. Va a intentar bloquear al explorador. ¿Vale? Sale un 4, un 9, bueno, pues con un 9 ya bloquea directamente, porque necesita sacar un 8, más de un 8 para poder bloquear. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se bloquea? Se le da la vuelta y viene aquí la parte que está rayada. Fenomenal, pues ya está, tira 4 dadetes, aquí lo pone, bloquear. Vuelve a ser el turno del bot, ya para la segunda activación por el tema de inspirar. Y tenemos que pasar ya a la tercera porque estas dos ya no es posible, porque este ya está bloqueado, así que ya no va a poder hacer más. Y ahora dice, lanza un dado, ¿vale? Lanza un dado de 1 a 5, hace tal, ya veremos. Venga, sale un 9.
con un 9, de 6 a 9, dice bloquear, peligrosidad, o sea, tenemos que ver la peligrosidad. ¿Cómo sabemos la peligrosidad? Muy sencillo, venimos aquí, y aquí nos dice peligrosidad. Vale, vamos a ver. Fusilero sobre un objetivo que controle el bot y que el bot no tenga unidades en él. De momento no hay. Vale, fusilero sobre un objetivo. No hay fusilero sobre un objetivo, pero sí un explorador. Y ahora, ametrallador. Pues el ametrallador está muy lejos. Fusilero. Vale, pues el fusilero está aquí. Y ya por último, el explorador. ¿Vale? ¿Puede atacar al fusilero? Sí, puede atacar al fusilero. ¿Vale? Porque es un fusilero sobre un objetivo. No hay fusilero, así que ya sería directamente el orden de prioridad 4. Va a atacar directamente al fusilero. Que entonces sería 1, 2, 3 y 4. Y 4, 8. Pues va a lanzar los dadetes, los 4 dadetes, porque va a intentar bloquearle. Jopetas, a ver. Vamos allá. Y bueno, sale, creo que ha salido fuera, perdonad, ha salido fuera, sale 2 impactos, con lo cual sí o sí va a quedar bloqueado, ¿vale? Bueno, pues con esto ya he terminado el botito, Don Botito, pues ha terminado. Y ahora ya sí que sí, robaríamos nuestras cartas, ahora tenemos que elegir la iniciativa, ¿vale? Así que le tengo que dar otra pensadita, porque no me da tiempo ya que he caído que tenemos que hacer esta parte que lo tenía ahí pendiente, ¿vale? Vamos a ver, familia, vamos a ver. Me lo he pensado mucho, muy detalladamente, pero es que las cartas que me han salido aquí, el sargento de pelotón, líder de escuadra y el ametrallador, es que son contundentes, ¿vale? Son contundentes porque como empiece a recibir impactos. A ver, eso es una cosa que tengo que explicar con respecto, que ha cambiado con respecto al Normandy. Si yo no tengo cartas de unidad en mi mano, ya sabéis que se descarta primero la mano, después de la pila de descarte y después del mazo de aquí, y si no, de refuerzo. Pues aquí el problema está que si yo no tengo esta unidad, carta de unidad, en mi mano, o en la pila de descarte, o aquí, ¿vale? Se va la unidad, sale fuera de juego y las de refuerzo también hay que apartarlas. Así que ojito, ojito cómo jugamos, ojito cómo jugamos. Me voy a arriesgar porque voy a intentar coger todos los refuerzos posibles porque sí, porque los necesito. Tengo que engrosar el mazo, tengo que engrosarlo de alguna manera. Entonces voy a jugar con la niebla de guerra. Una pena, me ha salido la niebla de guerra, pero es lo que hay. Pues venga, vamos a jugar con la niebla de guerra. Y ahora va a ir el bot. El bot va a sacar un 6, vale. ¿Qué es lo que significa? Que el bot sale primero. Bueno, como el bot sale primero, ahora va a robar 3 cartas más. 1, 2, 3 y 4. Fenomenal. Ahora, hay que colocarlas según el orden de iniciativa. Fenomenal. Bien, él va a jugar ahora 4 cartas, porque es así de chulo. Esta ya la puedo descartar, vamos a quitarla de aquí. Uy, aquí. Jopetas, perdonad un momento, que la estoy piciendo yo aquí. ¡Hala, venga, alegría, alegría para todos! ¡Vamos allá! Bien, vale, ahora ya sí. Venga, pues entonces, vamos a hacer primero teniente. Vamos a ver qué es lo que va a hacer el teniente. Cogemos por aquí, leemos teniente y dícese así, dado, pues lanzamos dado, sale un 2, de 1 a 4 dice reforzar, reforzar y reforzar, o sea que va a reforzar. ¿Cómo se refuerza? Muy sencillo, acordaros que había que barajar las cartas de refuerzo, por eso están boca abajo, pues cogemos una, cogemos 2 y cogemos 3. Lo cogemos por aquí, explorador, ametrallador e ingeniero. Fenomenal. Pues las ponemos en su mazo de descarte. Bien. Y esta se descarta. Fenomenal. Vamos entonces con la siguiente carta. Explorador. Vamos a ver qué hace el explorador. El explorador nos la va a liar parda. Nos la va a liar parda y yo os voy a decir por qué. Tenemos aquí un explorador y lo primero
Es que la letra es muy pequeña, así que lo puedo mostrar así un poquito, ¿vale? Ya sé que en la cámara, al tenerla encendida y tal, pues es más complicado que veáis las letras, pero bueno, yo por eso lo estoy leyendo. El explorador dice lo siguiente. La primera etapa dice, cuando un explorador se mueve a una loseta sin explorar, explorará la loseta, eso ya lo sabemos todos. Ahora dice, apartado 1, bien, niebla de guerra en el área de juego. ¿Tiene una niebla de guerra? Tiene una niebla de guerra. ¿Qué es lo que significa? Que va a hacer reconocimiento. Cuando hace reconocimiento, esto se va para casa, ¿vale? Que lo tengo yo por aquí, bueno, lo tengo yo apartado. Se va para casa y además roba una cartita. Roba, mira, la única cartita que le quedaba. Y es un ingeniero, fenomenal. Pues vamos a colocar, que si os fijáis tiene el número 2, con lo cual 6, 3 y 2. Muy bien. Y ya está, ya ha hecho reconocimiento, ya no tiene niebla de guerra. Pues muy mal para mí, muy mal. Me va a machacar, o sea, este bot es implacable. Este bot me va a hacer pupa, me va a hacer bastante pupa. Y ya el bot, el explorador, pues ya lo ha hecho reconocimiento, pues ya se va para su casa. Muy bien, pues vamos con el ametrallador. Pues cogemos por aquí, ametrallador. Y dice, enemigo con valor total de defensa de 6 o menos. 6 o menos. Pues a ver, 1, 2, 3 y 5, 8. Nada. Enemigo con un valor total de defensa de, 8 menos, o sea, 6, lo he dicho yo mal, son 6 que es igual o menor que 6. Y aquí es igual o menor que 8. Entonces, 1, 2, 3 y 5, pues es 8. Es 8. El problema de esto, que va a intentar bloquearme. Va a intentar bloquearme. Como yo ya estoy bloqueado y no se puede bloquear más, lo que va a hacer va a ser esta parte de aquí, que va a ser de tirar un dado. Va a lanzar un dadete, sale un 5. Dado del 1 al 5, ¿vale? Selecciona a un enemigo, al enemigo más peligroso, que es el más cercano. ¿Vale? El más cercano es este de aquí, porque después teníamos este de aquí. Y es lo que va a hacer, va a seleccionar. Y ahora dice, selecciona al enemigo más peligroso, más cercano, aleatorio, ¿vale? Si en caso de empate, pues eso, el más cercano. Vale, pues ya está, seleccionamos aquí al más peligroso y poco más podemos hacer, simplemente va a ser atacar, porque no podemos hacer otra cosa. Mover, y también sería mover a la loseta explorada más cercana a ese enemigo. Ojo, que es lo que hay que hacer. Mover a la loseta más cercana a ese enemigo. Mover a la loseta más cercana a ese enemigo. Pues la loseta más cercana a ese enemigo sería, por ejemplo, esta de aquí. Me da igual esta que esta. Al fin y al cabo, da lo mismo que lo mismo da. Pues es lo que va a hacer. Se va a mover tranquilamente y ya está. Y ahora vamos con el ingeniero. A ver, vamos a quitar esta de aquí, vamos a poner esto bien, que se me mueve. El ingeniero, ¿qué es lo que va a hacer el ingeniero? Ya lo pongo aquí. El ingeniero, que es muy chulo todo él, dice, lo primero es demoler, va a intentar demoler. No puede demoler, ¿por qué? Porque no está donde el objetivo que hay que demoler. Los objetivos para demoler son aquí donde están los bidones de combustible, el hangar, el avión o aquí el camión. Vale. Más cositas, dice el segundo, no en un objetivo, selecciona un destino explorado hasta una loseta de distancia, tiene esta o tiene esta. Dice, selecciona un objetivo como destino, valor menos soldados, amigos, igual, mayor cobertura y aleatorio. Bueno, pues ya está, venga. Tenemos que ver, donde haya menos soldados amigos, es aquí. Aquí no hay ninguno. Donde haya mejor cobertura, vale, pues tenemos aquí y de manera aleatoria. Pues entonces se va a mover aquí. ¿Por qué? Porque aquí hay pocos amigos y tiene mejor cobertura. Y en caso de no poder, dice que selecciona el destino más cercano al objetivo. Pues entonces se puede mover perfectamente aquí porque está mejor protegido. Y ya está. Y con esto ya estaría. Muy bien, pues esto está súper chachi. Ahora me toca a mí. Ya veréis qué chachi, qué bien y qué alboroto y qué alegría. Y la madre del cordero que me va a meter para el pelo. Me va a meter para el pelo. Bueno, vamos a empezar con esto de aquí.
bueno, esto, los descartes del bot, luego lo barajamos. Vamos a coger y reforzar. Vamos a reforzar, reforzamos 3. Vamos a reforzar 3. ¿Y qué vamos a coger? Vamos a coger, pues mirar, uno de cada. Venga, vamos a coger un ametrallador, un fusilero y un explorador, ¿vale? Venga. Pues cogemos eso y lo ponemos en nuestra pila de descarte. Y ahora, este ya se va también para su casa. Y ahora vamos a coger también un reforzar. Y vamos a reforzar la ametralladora y el fusilero. Venga, fenomenal. Vamos a hacer esto así. Y ya está. Este le dejamos aquí, en la reserva. El líder de escuadra se va para su casa. Y ahora vamos a jugar con el ametrallador. Vamos a ver qué podemos hacer con el ametrallador. El ametrallador. Puedo intentar bloquear. Si intento bloquear alguno de estos, a lo mejor hasta... pero es que está muy lejos. 1, 2, 3... 3, 4 y 5, 9 y 1, 10. O sea, con 10. Con 10. Por cierto, el 10 siempre es acierto. Siempre. Siempre impacta. Son 4 dados y tengo que sacar lo menos un 10. Es que es complicado, ¿eh? Es complicado. 1, 2, 3 y me intento cargar a este. 6 y 3, 9. No, es que es muy difícil, tío. Es que es muy difícil. Muy difícil. Vamos a ver, venga, vamos a hacer esto. Me voy viniendo para acá. Me voy a venir para acá porque yo lo valgo, porque mi intención es hacerme con este de aquí. ¿Por qué? Porque este es el que más puntos vale, que vale 2 puntitos. Entonces si puedo controlar esto de aquí, de alguna manera, si lo puedo controlar. Y puedo controlar este de aquí. Lo que pasa es que para controlar solamente se lo puedo hacer con el fusilero, porque el ametrallador no me permite controlar. Pero bueno, si yo me vengo aquí con el fusilero, intento controlar esto, después me voy con el explorador aquí, vale, me traigo al ametrallador y demás, a lo mejor puedo ir haciendo cositas, a lo mejor puedo hacer cositas, ¿vale? Venga, pues fenomenal. Pues con esto yo ya he terminado también mi turno y ya hemos terminado también el turno del bot, ¿vale? Pues lo vamos a dejar aquí. Como veis, el tema del bot es un poquito diferente a cómo funciona respecto a un humano, perdón, pero una vez que coges la mecánica ya la cosa va bastante rodada, no hay ningún inconveniente, el juego sigue siendo el mismo. Juegas carta, haces la acción de la carta, la descartas y listo, no tiene mayor historia. Bueno, pues espero que os esté molando, espero que veáis que es súper sencillo, no tiene mucha complicación, un poquito enrevesado. Cuando veamos más adelante en otras partidas ya empezaremos a meter blindados y demás, que eso ya es un poquito enrevesado, digamos que es un puntito más. Y es una vuelta de tuerca, al fin y al cabo, que ya veréis cómo os va a molar. Así que nada, lo dicho, lo vamos a dejar aquí. Daros las gracias por seguirnos, daros las gracias por estar ahí. Los que no, por favor, completamente gratuito. Mirad que gratis, le dais ahí a suscribir gratis. Y nos ayudáis un montón para poder continuar con este gran proyecto. Ya sabéis, nos podéis seguir en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, YouTube. Estamos hasta en WhatsApp. Estamos ahí en WhatsApp, ya sabéis, lo tenemos ahí en la descripción, tenéis ahí también para el acceso a todas nuestras redes sociales. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!